Encontramos personas que van en búsqueda de la experiencia, ¿sí? En la búsqueda de la experiencia, las disciplinas espirituales no son para buscar una experiencia, ¿sí? Como la gente que va a los supermercados a buscar un cofre experiencia. Pues la espiritualidad no es un cofre experiencia, no estás comprándote una experiencia mística. Las disciplinas espirituales tampoco son técnicas, ejercicios espirituales para alcanzar esa visualización o esa experiencia mística, esa iluminación. ¿Bien? Eso es importante, estos conceptos, que los queden claros de entrada. Las disciplinas espirituales no son magia, ¿sí? No hacemos magia a través de las disciplinas espirituales y no vamos en búsqueda de una experiencia, sino de una transformación del carácter y de un crecimiento, de una relación personal con nuestro Dios. Entonces estaremos viendo qué significa ser espiritual y, en segundo lugar, si los cristianos deben usar el término espiritual dada la confusión tan grande que hay sobre este término. Respondamos el primer punto. ¿Deberían los cristianos usar el término espiritual? Pues sí, bíblicamente sí, e históricamente sí. Ya en el siglo V se usaba el término spiritus en latín para referirse a esa vida del cristiano asociada a la dirección y guía del Espíritu Santo. ¿Sí? Entonces la espiritualidad cristiana es un término muy antiguo y es un término con raíces escriturales, con raíces bíblicas. Y asimismo, debemos hablar de espiritualidad bíblica porque apunta a la persona del Espíritu Santo. ¿Sí? Cuando hablamos de disciplinas espirituales y hablamos de la obra del Espíritu, fijaros que el objetivo es el mismo: hacernos como Cristo, hacernos crecer en santidad, transformar nuestro carácter. Así que nos debemos preguntar, ¿cómo podemos ser realmente espirituales? Pues la respuesta está si tenemos una espiritualidad bíblica. Alguien es espiritual si su espiritualidad es bíblica. Y en este sentido es una espiritualidad dual, porque en primer lugar la espiritualidad tiene una estructura y una forma según la Biblia. Es decir, la Biblia nos dice qué es espiritual y qué no es espiritual. La Biblia nos dice cómo debe ser nuestra espiritualidad. Y en segundo lugar, la espiritualidad es impulsada por el contenido de la Biblia. Es decir, la Biblia nos marca las reglas de juego, pero la Biblia también nos marca, nos ayuda, es un recurso para nuestra espiritualidad. Vamos, todos lo hemos experimentado, ¿no? Hablando de experiencias, pues sí, se experimenta también, ¿no? Se vive, hay una vivencia de que conforme yo me voy alejando de la Escritura, voy creando una espiritualidad alejada de lo que Dios pide y además me voy alejando de Dios. Y mi carácter se va empeorando. Al revés también sucede. Conforme más conozco la Escritura, mi culto a Dios, mi devoción a Dios se conforma más a lo que Dios pide y además mi carácter es transformado y yo soy impulsado, motivado, influenciado por el contenido de lo que estoy leyendo, de lo que estoy meditando. ¿Sí? Entonces, fijaros esa relación dual de la Escritura. Bien, vamos a ver qué dice la Biblia acerca de la espiritualidad. Bien, en primer lugar, que la verdadera espiritualidad está centrada en el conocimiento de Dios y del Dios. En el conocimiento de Dios y de Dios Trino.
Vivimos en un mundo posmoderno donde la espiritualidad es totalmente privada y, digamos, totalmente egocéntrica, centrado en uno mismo, ¿no? Fijémonos que son momentos de relax, casi de spa, ¿no? La gente se va a un momento espiritual y es pues su calma, que nadie me estorbe. Eso es espiritualidad para ellos. Es casi un tema de soledad, incluso de anular su propio pensamiento, vaciarse, pero la espiritualidad bíblica es llenarse. Y no solo llenarse, sino relacionarse. No solo con Dios, sino con otros cristianos, ¿verdad? Así que espiritualidad bíblica se centra en conocer y conocer a Dios, y no solo eso, conocer al Dios trino, conocer al Dios plural, conocer a Dios en sus tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios, la comunión del Espíritu Santo sea con todos vosotros. Amén. Fijémonos, no sé si estoy leyendo la transparencia adecuada, porque correcto, sí. En este versículo de Pablo a los Corintios, como vemos a las tres personas de la Trinidad, ¿verdad? Y vemos que se relacionan las tres con la espiritualidad de Pablo, ¿no? La gracia de Dios es la base de la vida cristiana. ¿Quién puede ser espiritual sin haber conocido la gracia de Dios? Y no solo eso, sino que esa gracia se encuentra en Cristo y por medio del Espíritu. ¿Puedes tener espiritualidad sin Dios, sin Cristo? Sin el Espíritu es imposible. Encontrar verdaderamente a Dios es encontrar a Cristo, es encontrar al Espíritu, es encontrarse en ese abrazo con el Padre. Es una relación con el Dios trino. En segundo lugar, no solo es conocer a Dios, es conocernos a nosotros mismos. La verdadera espiritualidad parte también de un conocimiento de uno mismo, de su propia realidad. Dice Calvino, es cierto que el hombre nunca logra un conocimiento claro de sí mismo, a menos que haya visto por primera vez el rostro de Dios y luego descienda de contemplarlo para escudriñarse a sí mismo. Partimos que lo más importante para conocernos a nosotros mismos es conocer a Dios. Y es en base a esa contemplación de quién es Dios que ya empezamos a tener una comprensión clara de quiénes somos nosotros y cuál es nuestra condición actual. Ante la majestad de Dios nos humillamos. Ante su justicia y santidad vemos nuestra pecaminosidad. Sin esa revelación, toda espiritualidad es vana y es falsa. No hay posibilidad de espiritualidad sin la contemplación de la santidad de Dios. Dice Isaías 6, del 1 al 5. En el año que murió el rey Uzías vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas. Con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo, Santo, Santo, Santo Jehová de los ejércitos. Toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba. Y la casa se llenó de humo. Entonces dije, ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio del pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Esa contemplación de la santidad, del Dios santo en su trascendencia, en su pureza moral, nos lleva a un gran diagnóstico de nosotros mismos. Ay de mí, que soy inmundo de labios, ay de mí que soy muerto. ¿Cómo voy a convivir con esa santidad? Ahora Isaías lo entiende, ahora Isaías sabe cuál es su condición real. Por lo tanto, ¿cómo podemos aceptar términos de espiritualidad en este mundo cuando la misma Biblia dice
que estamos muertos en nuestros delitos y pecados. O sea, los muertos no pueden tener espiritualidad si no han renacido, si no han sido resucitados por el resucitador. Siguiente punto también es muy importante. La verdadera espiritualidad es cristocéntrica. La verdadera espiritualidad es cristocéntrica. Toda espiritualidad que tengas fuera de Cristo es falsa. Cuando nos vemos a la luz de esa santidad, ¿qué sucede? Que decimos, ¡ay de mí! Voy a morir, voy a perecer, soy un inmundo. ¿Sí? Habito en un pueblo de labios inmundos. ¿Qué va a ser de mí? Ese ¿qué va a ser de mí? Ese ¡ay de mí! Nos lleva a Cristo. El viernes lo estábamos estudiando con los jóvenes, ¿no? En Gálatas capítulo 3. La importancia de la ley. ¿Verdad? La ley es nuestro guía que nos lleva a Cristo. Asimismo, esa contemplación de la santidad de Dios, que es el carácter, que es la ley de Dios, nos lleva a Cristo. Nos lleva a ver nuestra necesidad de un Salvador. De ahí que el Evangelio primero presenta las malas noticias, no las buenas. La Biblia, la palabra de Dios, da testimonio de que hay un Salvador y que es un único Salvador, y que es el único Salvador que los hombres tienen, y en toda la Escritura vemos la centralidad del Señor Jesucristo. Vemos en Efesios 1, del 3 al 14, esa centralidad. Podéis acompañarme, Efesios capítulo 1, versículo del 3 al 14. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. En Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. ¿Vemos la centralidad del Señor Jesucristo? Y no solo es en este pasaje, ¿sí? Cristo es central en la espiritualidad, porque Cristo es central en la Escritura, y la espiritualidad es una espiritualidad bíblica. No se puede concebir una espiritualidad que no sea bíblica. Y esta centralidad del Señor Jesucristo la vemos de muchas formas. Los evangelios, el Señor nos ha dado 4 en su palabra, son biografías teológicas. ¿De quién? Del Señor Jesucristo. Y son 4, ¿verdad? Todo el Antiguo Testamento se cumple ¿en quién? En Cristo. Y todo el Nuevo Testamento habla de la vida, obra y resultados de la obra de Cristo y de la vida del Señor Jesucristo. ¿Con la expectativa de qué? Del regreso triunfante de Cristo. Todo habla de Cristo, todo apunta a Él. No podemos tener una espiritualidad fuera de Cristo. Asimismo, y está muy relacionado con la persona de Cristo, no podemos tener una espiritualidad que no esté centrada en el Evangelio. Partimos de la pregunta, ¿cómo pueden los pecadores acercarse a un Dios perfectamente santo?
¿Cómo pueden los pecadores acercarse a un Dios perfectamente santo? Es que de eso se trata la espiritualidad. Espiritualmente estamos en búsqueda de la relación perdida en Edén. Queremos volver a tener esa relación con nuestro Creador. Y para nuestra sorpresa, Dios es tan bueno que no solo quiere restablecer la relación de creador-criatura, sino que de enemigos de Dios nos pasa a ser hechos familia de Dios. Subimos incluso de categoría, habiendo caído a lo más bajo por la gracia del Señor Jesucristo. Por lo tanto, sin Cristo y sin esa revelación del Evangelio, estamos separados inicialmente del Dios Santo por causa de nuestro pecado. Dios es justo. Dice que no va a dejar impune el pecado. El pecado tiene su retribución, que es la muerte. Por lo tanto, si no estás en Cristo, la ira de Dios es sobre ti, será sobre ti. ¿Sí? Esa es la situación de quien está sin Cristo. Fuimos una vez rebeldes y estábamos bajo la ira de Dios, pero confiamos en la obra todopoderosa del Señor Jesucristo, una obra suficiente y que consumó totalmente en la cruz, en favor de los creyentes, en favor de su pueblo. Él soportó la ira de todos aquellos que creeríamos en Él. Y por lo tanto, Él ha provisto perdón y reconciliación. Bien, ahí tenemos el camino. ¿Y qué es todo esto de lo que estoy hablando? El Evangelio. Esto es el Evangelio. No hay otra manera de conocer a Dios espiritualmente y de adorarle sino por Cristo y este crucificado. ¿Sí? O sea, no es solo mi espiritualidad tiene que ser cristocéntrica. No es suficiente. Tiene que ser cristocéntrica, pero su contenido central es el Evangelio, lo que Cristo hizo en la cruz por su pueblo. Porque si yo me puedo acercar a Dios, si yo puedo cantar alabanzas al Señor, si yo puedo buscarle en oración en mi casa poniéndome de rodillas, todo eso es posible por la obra de la cruz, porque Él ha hecho mediación, porque Él ha hecho propiciación, porque Él ha pagado por nuestros pecados, porque la ira de Dios fue sobre Él y ya no es sobre nosotros. Entonces, un enfoque apasionado en el Cristo crucificado es lo adecuado para una verdadera espiritualidad bíblica. Asimismo, la espiritualidad debe ser la espiritualidad de la palabra. Hoy día la gente dice que la espiritualidad es algo mucho más profundo que simples palabras. ¿Sí? Buscan experiencias, buscan sueños, buscan visiones, buscan experiencias extáticas. Pero la Biblia deja bien claro por su autoría, por su autoridad, por su suficiencia, que la espiritualidad en forma y en contenido y como un recurso para mover la propia espiritualidad es la palabra de Dios. Dice esa transparencia que os he puesto que la forma de la espiritualidad bíblica tiene estos 4 elementos. Su contenido y enfoque es Dios en Cristo. Su práctica es oír la palabra de Dios por la fe. Es decir, cuando el predicador está predicando, la iglesia está adorando. ¿Cómo adora la iglesia cuando el predicador predica? Escuchando la palabra con fe en Dios, con fe de que eso es palabra de Dios, que viene para hacer bien a su pueblo, para edificar a su pueblo. Su experiencia es la de encontrar a Dios en sus palabras. Dios está presente por medio de su palabra y es dado por el Espíritu. Y el resultado es confianza en Cristo, fe en Cristo.
y un encuentro con nuestro Padre. Asimismo, la espiritualidad no es la espiritualidad que nos vende esta era posmoderna individualista, sino que es una espiritualidad corporativa, vivida en amorosa comunión con otros creyentes. Cuando hablamos de crecimiento, uno piensa en el crecimiento individual, ¿no? Ves los niños crecer, ves una planta crecer, muy a nivel individual. Pero la realidad es que Cristo ha muerto en la cruz por un pueblo, por una esposa, ¿sí? Y somos una comunidad, somos un cuerpo, somos un pueblo, somos un conjunto de personas, pero somos una unidad delante de Él y en Él. Por lo tanto, cuando tú estás en tu propia búsqueda de una verdadera espiritualidad bíblica, no puedes disociarla de la espiritualidad corporativa, porque estamos conectados unos con otros. Pongamos algún ejemplo. Veremos el tema de la ingesta bíblica, es decir, el comer la palabra, literalmente, ¿no? Pero esto tiene una trascendencia en el cuerpo. O sea, si yo me nutro de la palabra, yo estaré siendo capacitado para edificar a mis hermanos, ¿verdad? El tema de la oración. La oración no es que tú vayas rezando tus cosas para ti mismo. En la oración hay un término que es la intercesión. Es decir, yo en la oración oro por mis hermanos. Cada semana recibimos todos los motivos de oración de la iglesia y entre los cuales están personas, ¿no? Entonces, del cuerpo e incluso fuera del cuerpo. Intercedemos por otros, hay un elemento corporativo de la disciplina espiritual de la oración. La confesión de pecados. La confesión de pecados no es solo tú diciendo, vaya Señor, qué mala semana tuve, esto lo hice muy mal, perdóname. No, no. Hay unos pecados también corporativos. Podemos estar pecando de apatía, podemos estar pecando de falta de compromiso, podemos estar pecando por juguetear con la cosmovisión del mundo, podemos estar pecando por muchas cosas como cuerpo. El cuerpo se debe arrepentir de sus pecados corporativos, así como yo me arrepiento de mis propios pecados. ¿Sí? Y la práctica del evangelismo, el servicio, la mayordomía, también afecta al cuerpo. Como yo administro lo que el Señor me da a mí, afecta a la iglesia, ¿verdad? Si yo soy fiel, si yo soy dadivoso, si yo soy generoso, si yo hago hospitalidad o no la hago, todo eso afecta al cuerpo. El fruto del Espíritu no puede cultivarse aisladamente. Si no, acordaros de vuestra etapa de solteros, los que estáis casados, qué magníficos éramos cuando éramos solteros, ¿verdad? Y nadie se metía en nada de nuestro carácter, porque nadie se enteraba, y luego te vas dando cuenta y dices, pues no era tan maravilloso como yo pensaba. ¿No? ¿Verdad? Y en la iglesia también sucede. Nos vamos relacionando y alguien te dice, eres muy seco hablando, eres muy bruto hablando, eres... dilo de otra manera, o oye, salúdame de vez en cuando. Nos vamos dando cuenta que no somos tan maravillosos. ¿Sí? Y gracias a Dios. Para eso está el cuerpo, para eso están las relaciones. Y eso nos ayuda a crecer en el fruto del Espíritu también. Fijémonos que la verdadera espiritualidad madura es una espiritualidad corporativa. Efesios 4 del 11 al 13. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. ¿Para qué? ¿Para que se lo pasen bien con sus dones? No. A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo.
Es decir, lo que cada uno de nosotros vamos recibiendo, lo que el Espíritu va administrando en la iglesia a nivel individual, es para la edificación corporativa, para la edificación y el bien de la iglesia y para que en nuestra pluralidad el Señor haga singularidad. Fijémonos que habla de muchos dones, de muchas personas, de un cuerpo, de una iglesia con muchas personas y al final dice un varón, un. De muchos pasa a un el texto porque quiere que al final seamos uno, un cuerpo, el cuerpo del Señor Jesucristo. Bien, como resumen, antes de pasar a la parte de la santificación, la espiritualidad bíblica es la que nos ayudará a tener una disciplinas espirituales que ayuden a nuestra santificación y que la Biblia es fundamental porque es nuestro recurso primario. La Biblia es nuestro recurso primario para la espiritualidad. Ahora vamos a entrar en el tema de la santificación. ¿Por qué es importante esto? Porque vamos a estar hablando durante muchas semanas de lo que son las disciplinas espirituales y no podemos perder de vista que el objetivo de las disciplinas espirituales es el carácter, la piedad, la santidad, el modelar el carácter del Señor Jesucristo. Primer punto, vamos a entender qué es esto de la santificación. Tenemos tres conceptos que vamos a ver. El primero de ellos es que la santificación es definitiva en la conversión. ¿Qué quiere decir esto? Cuando Cristo murió por nosotros, dijo en la cruz, consumado es. Él pagó por todos nuestros pecados, los que vas a cometer hoy también, los que vas a cometer de aquí 10 años, 20 años, 30 años, 40 años, también pagó por ello en la cruz. El Señor no tiene que volver a ser crucificado por esos pecados, ya pagó por todos los pecados que sus hijos iban a cometer durante toda su vida. Por lo tanto, no hay ira para su pueblo. Ya pagó completamente por nosotros. Por lo tanto, es una santidad posicional. Nos ha puesto en justificación. No somos justos, somos justificados. ¿Sí? Por medio de la fe, esa justicia de Cristo se nos imputa como propia, porque Él se imputó como propia toda nuestra vergüenza, toda nuestra miseria, todo nuestro pecado. Entonces somos santos por la obra de la cruz. Hemos sido santificados definitivamente porque Dios nos ve santos, porque su Hijo pagó por nosotros, por nuestras culpas. Por lo tanto, hay una ruptura con el poder del pecado. Somos libres para no pecar. Nosotros, los creyentes, podemos no pecar porque tenemos recursos, porque hemos nacido de nuevo, porque nos ha dado la palabra, el Espíritu, los hermanos. Podemos vencer el pecado. El cristiano puede no pecar. Hay una reorientación de los deseos. Y por eso somos llamados santos. Aquí tenemos un versículo importante que nos ayuda a entender este punto y el siguiente. Dice, a los santificados en Cristo Jesús, aquí tenemos esa santificación definitiva, ¿no? Llamados a ser santos. Esa santificación progresiva, que es el siguiente punto, ¿verdad? Somos definitivamente santificados en la obra de la cruz, pero somos llamados a ser santos porque, como sabéis, no lo somos. Estamos siendo santificados aquí en el tiempo. Y ese es el siguiente punto. Cuando hablamos de disciplinas espirituales, hablamos que son medios de gracia que el Señor nos da para ayudarnos en nuestra santificación. Por lo tanto, la santificación es un proceso, es progresiva. Y el Nuevo Testamento nos da continuas instrucciones morales de cómo vivir. Pero no es que sea legalismo, porque le está hablando ya a gente que ha nacido de nuevo. No es gente que no ha nacido de nuevo y le dice, si haces esto serás cristiano. No, es gente que ya es cristiana, que ha nacido de nuevo, que tiene el Espíritu de Dios, que Cristo ha muerto por sus pecados y ellos lo han experimentado por medio de la conversión al depositar su fe en Cristo. Y ahora les dice, sed
lo que sois. Sed lo que sois. Ya lo sois posicionalmente. Ya habéis sido hechos santos, apartados para mí. Ahora, en el tiempo presente, sed lo que sois. Sed lo que sois. Fijémonos, Pablo a los romanos dice: hablo como humano para vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Ahora hay un cambio, ¿verdad? Libres de la esclavitud del pecado, ahora somos esclavos de la justicia, tenemos que vivir en coherencia con ese llamado que hemos recibido. Y eso es una marca de madurez, lo que vemos en Filipenses 3. Dice Pablo mismo dice: no que lo haya alcanzado ya, ni que sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro asir aquello para lo cual fui asido por Cristo Jesús. ¿Por qué fuiste asido? ¿Por qué fuiste atraído? Lo vemos en Romanos 8, 28, 29. Predestinado, conocido, llamado, predestinado, glorificado, para ser hecho conforme a Cristo Jesús. Por lo tanto, todo es dirigido a Cristo. Todo es para la gloria de Cristo, y en cuanto a nosotros, todo es dirigido para que seamos hechos como Cristo. La santificación finalmente estará completa cuando Cristo regrese. Bien, hemos visto la santificación posicional o definitiva, la santificación progresiva. Ahora estamos viendo la santificación final, completada, ¿sí?, cuando el Señor regrese. Porque no está completada. Estamos en Él ahora, pero todavía no. ¿Sí? En el ya, pero el todavía no. Sí, soy santo, pero aún no lo soy. Estamos en ese bypass, ¿no? Pero cuando el Señor venga, seremos completamente transformados. No será totalmente completada hasta su regreso y cuando recibamos cuerpos resucitados y cuerpos glorificados para vivir en cielos nuevos y en tierra nueva. Y esto es importante porque la espiritualidad bíblica cree en la resurrección de los cuerpos. El cristianismo cree en la resurrección de los cuerpos. Y cuando hablo de cuerpos, hablo de materia. Y cuando hablamos de materia y de cuerpos, hablamos de esto que tenemos entre manos. Esto que tenéis aquí. ¿Sí? Cuidado con espiritualidades gnósticas. Cuidado que los evangélicos son dados a la espiritualización fuera de la materia. Y caer en el gnosticismo y en vernos volando con arpas entre las nubes. ¿Sí? Dios va a levantar estos cuerpos, como levantó el suyo. Y eso es poderoso, porque si anulamos nuestra resurrección corporal, ¿qué va a ser de la resurrección de Cristo? Cristo resucitó no como un fantasmita. Cristo resucitó en cuerpo y alma. Se levantó de la muerte y así como Él se levantó, nosotros también nos levantamos. Y es lo que esperamos. Esperamos al Cristo resucitado y glorioso viniendo para levantar a todos los muertos, sean para vida o sea para muerte, para delante del trono blanco recibir el juicio. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Al ver a Cristo, seremos transformados. Y ahí se completará nuestra santificación. El objetivo último de la santificación es la semejanza a Cristo. Aquí no estamos buscando que nos convirtamos todos en jóvenes ricos, supereducados y majos. No. Estamos buscando la semejanza a Cristo. Estamos buscando ser conformados a una única persona, a un único carácter, el del Señor Jesucristo.
No estamos promoviendo que nadie se parezca a nadie de los que estamos aquí, sino al Señor Jesucristo. Dios nos predestinó para ser conformados a la imagen de su Hijo. ¿Qué implicaciones prácticas tiene esto? Bien, practicamos las disciplinas espirituales porque ya hemos sido santificados. Esto es muy importante. Si no has nacido de nuevo, por favor, no practiques disciplinas espirituales. No, ves a Cristo, arrepéntete de tus pecados. Pídele que Él te haga nacer de nuevo por su obra todopoderosa de la palabra y el Espíritu Santo, porque no puedes hacer ninguna disciplina espiritual estando muerto. Es una espiritualidad muerta. En virtud de la muerte y resurrección de Cristo es que nosotros podemos tener una espiritualidad bíblica y tener esas disciplinas espirituales. Son fruto de una nueva vida. Al haber nacido de nuevo es que queremos orar, es que queremos leer, es que queremos adorar, es que queremos congregarnos. ¿Sí? Es por haber nacido de nuevo. En segundo lugar, predicamos las disciplinas espirituales porque necesitamos crecer en la piedad. Necesitamos crecer en la piedad. Es lo que decimos, el ya y el todavía no. O sea, si tú te llamas cristiano y te crees que eres perfecto, ¿no? Como aquellos que dicen, no, yo soy muy humilde. Yo, pastor, una cosa sí le puedo decir, es que soy muy humilde. Mira, una cosa puedo decirle, que usted no es humilde. ¿Sí? Si queremos ya haberlo alcanzado, es que no hemos nacido de nuevo seguramente. Porque uno es consciente de sus miserias cuando ha nacido de nuevo. Uno es consciente de sus debilidades, de otras no, pero ya se encargan los demás de decirlo, ¿verdad? Para eso estamos. En amor, hermanos, en amor. Nuestra santificación no está completa, será cuando venga el Señor que estará completa. Necesitamos progresar, necesitamos crecer. Por eso hay esa tensión en la búsqueda de la santidad. Por eso debemos pedir al Señor sabiduría. Señor, este trabajo sí, este trabajo no. Esta amistad sí, esta amistad no. Esta película sí, esta película no. No es por legalismo. Es porque tenemos un objetivo, que es el mismo objetivo que tuvo el Señor Jesucristo al morir por nosotros en la cruz. Hacernos como Él. Si tú no estás trabajando en la misma dirección del Señor Jesucristo, que es ser santo, ¿en qué dirección estás trabajando? ¿Con qué objetivo estás trabajando? ¿En ser un religioso aparente que cumple un checklist? ¿He ido el domingo a la iglesia? Sí. ¿He ido al culto de oración? Sí. ¿He apagado el móvil antes de entrar en la iglesia? Sí, es broma. ¿Bien? Hay un checklist ahí, ¿verdad? Que todos decimos, eso es ser un buen cristiano. No. Esto no acaba con el checklist que tú te puedas crear o te puedan hacer otros. No hay una lista. Es crecer, crecer, crecer para conformarse al Señor Jesucristo. Y requiere dejar cosas. La palabra está constantemente diciendo desechad, desechad revestíos, ¿verdad? Si no desechas no te puedes revestir. Vamos, el experimento típico del agua y el aceite. O sea, para echar el aceite hay que meter agua, ¿no? Pues si no quitas no puedes poner. Cada mañana nos quitamos el pijama para ponernos nuestro traje, ¿verdad? O te pones el traje encima del pijama. Y cuando llegas a la noche te pones el otro pijama encima del traje que estaba encima del pijama. No, tienes que ir quitándote cosas para ponerte otras. Así en la vida cristiana. Piensa, ¿cuándo es la última vez que dejé algo de este mundo para poder no tener equipaje extra en mi peregrinaje hasta la patria celestial? Y por último, practicamos las disciplinas espirituales porque nuestra esperanza de gloria en Cristo es cierta. Esto no es una broma. Creemos ciertísimamente que Cristo va a volver. Ciertísimamente que Él como vino va a volver. Y lo creemos y nos estamos preparando. Sabemos que seremos semejantes a Él cuando le veamos. Pero tampoco tenemos que decir, bueno, como igualmente seré perfecto cuando Él llegue, pues ya no hago nada, porque igualmente el mismo resultado voy a obtener, ¿no? Si me dedico a mi santidad o no me dedico. Pero hermanos, algunos olvidamos que el juicio es para todos.
y que lo que obtengamos de los labios de Cristo, de la alabanza de Cristo a su pueblo, va a ser diferente, de uno u otro. ¿Qué quieres escuchar de labios del Señor Jesucristo cuando vuelva por su iglesia? ¿Cómo quieres que te encuentre el Señor Jesucristo cuando vuelva a por ti, a por su iglesia? Persigamos la piedad, practiquemos las disciplinas espirituales, no como una obligación, como un deleite, porque nos deleitamos en las cosas del Señor. ¿Por qué importa esto que hemos tratado en esta mañana? Esto es una parte introductoria. Os recuerdo que hemos visto qué es la verdadera espiritualidad, qué es la espiritualidad bíblica, y hemos visto también que todo esto va en dirección a la santificación. Y hemos visto qué significa la santificación en sus tres vertientes: santificación definitiva, santificación progresiva, santificación completada, consumada con el regreso del Señor Jesucristo. Por lo tanto, durante estos 13, 14 estudios que vamos a hacer, sobre todo, no olvidemos una cosa: no nos convirtamos en legalistas. No convirtamos las disciplinas espirituales en técnicas para alcanzar experiencias místicas, ni en técnicas para acallar nuestra propia conciencia, ni en técnicas para hacer ver a los demás que somos muy espirituales. No, sino para deleitarnos en Dios, conociendo su santidad, y para conocernos a nosotros mismos, nuestro estado actual, y así poder sumarnos a la gran obra de Dios en nuestras vidas, que es hacernos como el Señor Jesucristo. Amén. Gracias, hermanos.